les voy a compartir pantalla también para que lo vean. La clase, para que la descarguen, dice clase intervalos de confianza. Hoy día vamos a utilizar también el programa RCommander. Vamos a calcular los percentiles de las distribuciones del ATD-Student y del estadístico Z. Ahí, en pestaña clases. Ustedes la encuentran en la unidad 3. Bajo el video de la clase de ayer, la clase de intervalos de confianza para media, ¿ya? Y también les dejé ahí unos ejercicios como trabajo autónomo. También si pueden ir descargando el R para... Vamos avanzando y lo dejan abierto. Si a alguno le cuesta abrirlo, ¿cierto? De repente el R se pega. Ya. Esa clase la tienen descargada para después cuando ocupemos la pizarra, que no se me desconecten cuando ocupemos la pizarra, ustedes también tengan la clase, la vayan viendo conmigo a la par, no tan solamente, ¿cierto?, mirando lo que yo les voy mostrando, sino que ustedes también ahí que la tengan descargada, cualquier pregunta que yo les vaya haciendo, ustedes vayan mirando, ¿cierto?, la materia cuando estemos en la pizarra. Entonces, hoy día vamos a, ¿cierto? Vamos a ver la clase de estimación puntual y por intervalo para la media, ¿ya? Entonces, por tanto, en la estimación puntual se ha visto que a partir de los estadísticos, ¿cierto?, que se ha obtenido en las muestras, lo que nosotros queremos obtener en sí es una idea de los valores de los parámetros en la población. Entonces acá, en esta estimación, se trata de emplear lo estadístico para estimar los parámetros. Entonces veremos dos tipos de estimadores. La estimación puntual, que aquí en la estimación puntual se obtiene un valor, una estimación del parámetro. Y en la estimación por intervalos. Entonces acá se obtiene un intervalo dentro del cual estimamos, ¿cierto?, que bajo cierta probabilidad se va a encontrar en sí el parámetro que nosotros estamos, ¿cierto?, buscando. ¿Entre qué valores va a vivir ese parámetro? Entonces, recordando, ¿cierto?, lo de ayer, la distribución de muestral de la media muestral. Entonces, si sacamos, ¿cierto?, muestras aleatorias de tamaño n de una población, ¿cierto?, con media poblacional y desviación estándar sigma, entonces, ¿cierto?, la media muestral va a tener las siguientes propiedades que es importante recordar, ¿cierto?, para ahora construir el intervalo de confianza, y donde el promedio, ¿cierto?, de todos los valores posibles de las medias muestrales es igual al parámetro mu. Y la desviación estándar, ¿cierto?, es la desviación estándar de la media muestral, sería la desviación estándar propiamente tal, dividida por la raíz del tamaño de la muestra. ¿Qué más nos decía esta propiedad? Que si el error estándar disminuye, ¿cierto?, el tamaño de la muestra va aumentando. Entonces, si el error aumenta, el tamaño de la muestra disminuye. Entonces, ahí, ¿cierto?, muchas veces, yo lo que les decía ayer, que o sea, muchas veces el error se tiende a aumentar
para en sí que el tamaño de la muestra, ¿cierto?, pueda ir disminuyendo, que a veces lo encuentran muy alto en las investigaciones, ¿cierto? Pero ustedes, ahí lo ideal es no manipular el error, no se manipula el error con el que se trabaja, ¿cierto? Se obtiene ahí el tamaño de la muestra y no se fija, lo ideal es que sea pequeño, ¿cierto? Un error mínimo para poder, ¿cierto?, que el estudio no pierda la validez. Lo que nos dice la propiedad 3, chiquillos, es que para cualquier variable aleatoria que se distribuye normal con media, ¿cierto? La media poblacional, mu y desviación estándar poblacional sigma, entonces el promedio muestral se va a distribuir normal. La media muestral va a seguir distribuyéndose normal con media mu, la misma media que vive la variable aleatoria, y nos cambia acá la desviación estándar. La desviación estándar, ¿cierto?, se transforma en la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. Esa, ¿cierto?, es la desviación estándar de la media muestral. Lo que nos dice la propiedad 4, ¿cierto?, es aplicando el teorema del límite central, cuando la variable en sí no se distribuye normal, pero tenemos un n suficientemente grande, o sea, un tamaño de muestra de 30, considerado de 30 hacia arriba, entonces podemos aplicar, ¿cierto?, el teorema del límite central, que nos dice que el promedio, la distribución de la media muestral, aun si la variable aleatoria x no se distribuye normal, la media muestral sí se distribuye normal con media mu y desviación estándar sigma sobre la raíz de n. Entonces, respaldándonos, ¿cierto?, en ese teorema, nosotros aún, si nuestra variable no se distribuyera, ¿cierto?, la media muestral sí se va a distribuir normal. Entonces, por ello, ¿cierto?, que muchas veces se asume normalidad, ¿cierto?, cuando hay un tamaño de muestra grande y, y, y tenemos, ¿cierto?, que en nuestro histograma se aprecia que no se comporta a lo mejor nuestros datos, nuestra distribución. La forma que tiene no es simétrica, sino que es sesgada. Tiende, ¿cierto?, a irse hacia un lado, hacia la dirección derecha, o tiende a tener un sesgo hacia la izquierda. Entonces, por tanto, acá, ahí uno asume, ¿cierto?, que los datos provienen de una distribución normal y basándonos, respaldándonos en el teorema del límite central, para poder, ¿cierto?, tener los intervalos de confianza y las estimaciones puntuales, ¿cierto?, de ese parámetro. Entonces, por tanto, en esta, la distribución, ¿cierto?, nuestra población con media y desviación estándar sigma, ¿cierto?, tiene acá que la distribución muestral, ¿cierto?, en el centro se encuentra nuestra media poblacional, ¿cierto?, y se encuentra nuestro error estándar, o también llamada la desviación estándar de la media muestral, que es la desviación estándar poblacional sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, viendo, ¿cierto?, recordando esas propiedades, vamos a ver, ¿cierto?, el intervalo, a construir un intervalo de confianza para la media de una población. Entonces, en sí, ¿cierto?, la media muestral X barra, la media muestral basada en una muestra aleatoria, es un buen estimador puntual de la media poblacional. Entonces, será un buen estimador, ¿cierto? Este estadístico muestral proviene de la población, entonces, por tanto, este estadístico proviene a través de la muestra, esa muestra aleatoria proviene a partir de la población, por tanto, es un buen estimador puntual, ¿cierto?, de la media poblacional. Es el valor referencial que esa muestra proviene a través de la población objetivo que nosotros estamos, ¿cierto?, estudiando. Entonces, la media muestral, ¿cierto?, se va a considerar como un estimador puntual de la media poblacional
¿cierto? Mu, o sea, la media de toda la población, en la cual, ¿cierto?, no se conoce esta media, es desconocida, y nosotros debemos encontrarla, ¿cierto?, a través de datos muestrales. Como la encontramos a través de datos muestrales, ¿cierto?, la definición es que el promedio muestral es un buen estimador puntual del promedio poblacional. Y también no solamente tenemos un estimador puntual, sino que también podemos encontrar un estimador de intervalo de confianza para esta media poblacional, ¿ya? Que este, ¿cierto?, es un intervalo de valores, está entre dos valores calculados a partir de una muestra, ¿ya?, entre los cuales se confía que se encuentra la media poblacional. Entonces, por eso, ¿cierto?, es un intervalo de confianza en la cual el investigador, ¿cierto?, tiene la confianza con un nivel de confianza, que el nivel de confianza es la probabilidad de que el método de estimación nos dé un intervalo de confianza que contiene al parámetro, en este caso, ¿cierto?, la media poblacional. Entonces, que la media se encuentre entre esos valores con tanta confianza. Entonces, ahí ese nivel de confianza también nosotros lo vamos a ver. ¿Qué niveles de confianza, ¿cierto? Entre más, ¿cierto?, cercano a uno, entre más cercano a uno sea nuestro nivel de confianza, entonces, ¿cierto?, más confiable va a ser nuestro estudio, ¿cierto?, de investigación. Entonces, primeramente, vamos a construir un intervalo de confianza para la media de una población con desviación estándar conocida, ¿ya? O sea, desviación estándar conocida en la población. Cuando nosotros la conocemos, esta variabilidad en la población. También, ¿cierto? Vamos a ver un intervalo de confianza para la media de una población con desviación estándar desconocida en la población. Cuando no tenemos ninguna referencia, ¿cierto?, de nuestra desviación estándar, el valor que toma en la población, entonces ahí, ¿cierto?, debemos ocupar otro estadístico. Entonces, el intervalo de confianza para la media de una población con desviación estándar conocida, entonces para construirlo, ¿cierto?, para construir este intervalo de confianza para la media, usamos la distribución muestral de la media muestral. Entonces, ¿cuál es esta distribución muestral de la media muestral? ¿Cierto? X barra se distribuye normal, ¿cierto? La distribución normal. Esa distribución vamos a ocupar cuando nuestra desviación estándar es conocida en la población. O sea, conocemos sigma, nuestra desviación estándar poblacional. Entonces, por tanto, este gráfico, ¿cierto?, nos indica que aproximadamente el 95% de los valores estarán a 1,96 desviaciones estándar. Entonces, ¿cómo se obtiene, cierto, ello? Este es el nivel de confianza, ¿cierto?, que uno trabaja, el 1 menos alfa. Entonces, el nivel de confianza que, vamos a abrir la pizarra, para explicar. Vamos a abrir hartas hojitas. Ahí sí. Vamos a colocar la tableta. Entonces, el nivel de confianza, ¿cierto? El nivel de confianza, lo que uno va encontrando, chiquillos, que nosotros hicimos ejercicio en la unidad 2 con respecto a un percentil, a encontrar un valor de Z a través de un percentil. Entonces, lo que uno anda buscando, ¿cierto?, es 1 menos alfa. O sea, uno anda buscando acá, ¿cierto? En este gráfico, ¿cierto?, se observa que
en el lado, ¿cierto?, izquierdo es el promedio menos 2, ¿cierto?, por sigma partido por raíz de n. ¿Qué indica ese 2? ¿Por qué en los libros, ¿cierto?, aparece un 2? Lo aproximan a 2. Porque un intervalo de 95% de confianza se encuentra a 1,96 desviaciones estándar. O sea, se le resta en el lado izquierdo menos, ¿cierto?, el valor el valor, ¿cierto?, que va a tomar nuestro estadístico, ¿cierto?, Z, el cuantil, ¿cierto?, basándose en un 95% de confianza. Entonces, de esta forma nosotros, ¿cómo lo encontramos? ¿Dónde se encuentra, ¿cierto?, este valor? Este valor, ¿cierto?, el 95% que aparece ahí, ¿cierto?, es 1 menos alfa. 1 menos alfa, ¿cierto?, es 0,95. Entonces, en sí, lo que nosotros encontramos en el percentil que andamos buscando, ¿cierto? ¿Por qué dice que se encuentra 2 desviaciones estándar? Porque nosotros andamos encontrando el valor de z que viva bajo ese percentil, 1 menos alfa medios. 1 menos alfa medios. Entonces, ahí uno, ¿cierto?, tiene que decir cuánto es el valor que va a tomar, ¿cierto?, z con el percentil que vive bajo 1 menos alfa medios. Entonces, en algunos libros aparece 1 menos alfa medios. Esto indica que uno encuentra este percentil, ¿cierto?, en el lado izquierdo, en la tabla de la distribución normal, en el lado izquierdo para percentiles grandes, mayores o iguales a 0,5. También, ¿cierto?, en algunos libros aparece z de alfa medios. Y ahí indica, nos va a dar el mismo valor, ¿cierto?, pero ahí uno tiene que encontrar este percentil, ¿cierto?, en el valor de z, ¿cierto?, a través de ese percentil, uno lo tiene que encontrar en la tabla hacia la derecha, en el área hacia la derecha. Entonces ahí, ¿cierto?, nosotros lo encontramos en área, le vamos a colocar en área izquierda. Entonces eso es lo que hace, ¿cierto?, calculado el R y los programas, ¿cierto?, estadísticos, área derecha. En esas tablas que muestran esas probabilidades, ¿cierto?, nosotros encontramos ese valor de z a través de ese percentil en la tabla, ¿cierto?, al área izquierda, donde se encuentran todos los percentiles mayores o iguales a 0,5. Y acá, este percentil pequeño lo encontramos, ¿cierto?, en el área que está hacia la derecha. Entonces, por tanto, ¿cómo nosotros podemos encontrar por qué se dice que estas 2 desviaciones estándar o por qué dice que es 1,96? Porque nosotros acá despejamos alfa, ¿cierto? Al despejar alfa, este es el nivel de confianza. Y un nivel de confianza en este ejemplo con un 95%, ¿cierto? Entonces el nivel de confianza en sí, se denota por 1 menos alfa, ¿ya? Entonces, por tanto, este nivel de confianza, ¿cuánto sería el valor que nosotros vamos a despejar de alfa? La ecuación. Si despejamos esa ecuación, ¿cuánto es el valor que va a tomar alfa? ¿Cuánto sería alfa, chiquillos? Uno menos 0,95, ¿cierto? ¿Y eso sería cuánto? 0,05, ¿ya? 0,05. Y alfa, ¿cierto? También lo vamos a ver en inferencia. Alfa también es llamado el nivel de significancia. El nivel de significancia. Entonces, por tanto, para poder obtenerlo, ¿cierto? Para poder encontrar, tenemos que dividir alfa dividido en 2. Entonces, ¿cuánto sería alfa dividido en 2? 0,05 dividido en 2.
nos da 0,025. Y si queremos encontrar, ¿cierto? Ahora z de alfa medios, encontramos, ¿cierto? En la tabla 0, el acá sería z de 0,025. Eso es lo que andamos buscando. Entonces nosotros queremos obtener, ¿cierto?, el valor de z que viva bajo ese percentil. Entonces ahí se puede encontrar en la cola derecha, ¿cierto? Y si nosotros lo encontramos en la cola izquierda, sería z de 1 menos alfa medios, 1 menos alfa medios, y ahí sería z de 1 menos 0,025, que sería 0,975. Entonces, ¿cierto? Esos dos valores van a coincidir. Entonces nosotros, ¿cierto? Vamos a verlo, ¿cierto? Vamos a abrir el R, vamos a abrir el R y lo vamos a encontrar en el Profesora, R. ¿Sí? Dime. como recapitulando entonces, ¿puede volver a hacer, por favor? Sí, en la materia, No, lo que te estoy claro, mostrando, o en la pizarra. la pizarra, sí, la pizarra. Ya, la pizarra. Vamos a la pizarra. ¿Qué diapo? Entonces, ¿Esa o la sí, anterior? esta. Ya, ya. Entonces, alfa media indica la posición hacia la izquierda, ¿cierto? Alfa medios, ahí la Yo- derecha. a la derecha. Sí, la Ya. derecha, sí. Alfa Ese, medios, ese valor tenemos que encontrarlo en la dirección derecha. El área hacia la derecha. sí, Sí, perdón. sí. Y Derecha. 1 menos alfa medio a la izquierda. Entonces, por eso ustedes, ¿cierto? Cuando busquen en los libros y busquen el libro, ¿cierto? Y estudien el de los libros, aparece el percentil a veces buscado con alfa medios para distintas distribuciones y para otro aparece como 1 menos alfa medio. Entonces el alumno dice, ¿por qué aparece 1 menos alfa medio y en otro aparece alfa medio y da el mismo resultado? Es por ello, por la dirección de la cola. Entonces la distribución normal tiene dos direcciones, una hacia la derecha, ¿cierto? Donde muestra esos percentiles y muestra otra hacia la izquierda. Entonces el área hacia la derecha es alfa medios, ¿cierto? Ese percentil, y el área hacia la izquierda es 1 menos alfa medio, los percentiles más grandes. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Y eso hay que verlo dentro de la tabla, ver los Claro, percentiles. dentro de la tabla. Entonces, veámoslo. ¿Lo quieren ver de las dos formas o lo vemos en el R nomás? Algunos lo hacen teórico, A mí ¿cierto? me hace más fácil en el R. Ya, veámoslo de las dos formas. En el R, ¿cierto? Vamos a verlo en el R Commander primero. En el R Commander primero, después lo vamos a ver en las dos tablas. Entonces, en el R, ¿cierto? Se muestra acá, vamos a abrir, yo no lo tengo abierto. Les dije a ustedes que lo abrieran y no lo abrí yo. Ahí lo voy a abrir, lo voy a cargar, que lo tengo que cargar siempre que lo abro. El R Commander. Ok, ahí lo abrí. Ya. Entonces, nosotros acá, ¿cierto? Nos vamos a distribuciones, nos vamos a distribuciones continuas, distribución normal, cuantiles normales. Entonces ahí me pregunta por el percentil, ¿cierto? Entonces la probabilidad, el área derecha, primero, que sería 0,025. 0,025. Con media 0, desviación típica 1, es la distribución normal estándar, ¿cierto? La distribución estandarizada. Entonces ahí el R me dice con la izquierda o con la derecha. Entonces ahí cuál tendríamos que marcarle si le colocamos alfa medio. Ese es alfa medio,
¿qué dirección tendríamos que colocarle acá? ¿Cuál de las dos colas? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Muy bien. Marcamos la cola derecha, ¿cierto? Y le colocamos a aceptar. Entonces, ¿aquí me entregó? El valor 1,96 aproximadamente, ¿cierto? Que le entrega con muchos decimales 1,95, 99, 64. Que uno cuando lo encuentra en la tabla teórica, eso es 1,96. Entonces, esa es el área derecha. Hagámoslo con la izquierda. Si algunos dicen, ya, yo lo quiero hacer con la izquierda. Distribuciones, distribuciones continuas, distribución normal, cuantiles normales. Y ahí le colocamos entonces a la izquierda, sería 1 menos ese valor, que sería 0,975. 0,975. Entonces acá, ¿cierto? Le cambiamos la dirección. Es la cola izquierda. Ese percentil, ¿cierto? En la cola izquierda. Ahí le colocamos aceptar y nos da el mismo valor de Z. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿cierto? Que en los libros aparece unos con alfa medio, otros con 1 menos alfa medio, porque es el mismo. Es el mismo valor que toma el estadístico bajo el percentil, pero se buscan en distintas direcciones, en dirección, ¿cierto?, a la derecha o en dirección hacia la izquierda, pero en sí, ¿cierto?, este valor es el que nos muestra ahí. Por eso se dice que está a 1,96 desviaciones estándar. Entonces, si uno lo busca, ¿cierto?, en la tabla, si uno lo busca acá en la tabla distribución normal, aparece, ¿cierto? Tenemos que buscar dentro, tal cual como lo hacíamos en los ejemplos, ¿cierto? Y los ejemplos nos daban el percentil, nos decían bajo el percentil 95, ¿cierto? Busque la variable aleatoria, ¿dónde vive? Entonces nosotros, ¿qué teníamos que hacer? Bajo ese percentil encontrar Z, a través de Z encontrar la variable en bruto. Eso es lo que nos pedían, ¿cierto? En la unidad 2. Acá, nosotros tenemos que encontrar el percentil a través de un nivel de confianza. Entonces, al encontrar ese percentil nos dice que es 0,975. Entonces, ahí está, ¿cierto? 0,975 y nos da el valor de Z 1,96. Entonces ahí, ¿cierto? Lo encontramos un poco más largo, ¿cierto? Teóricamente, y lo encontramos en la tabla. Entonces vamos a continuar. Entonces, por ello, ¿cierto? Que ahí nos dicen a 2, a menos 2 a la izquierda, más 2 a la derecha, por el valor, ¿cierto? Este valor acompaña, ¿cierto? El valor de nuestra distribución que acompaña a nuestro error estándar de la distribución muestral. Entonces, de esa forma, ¿cierto? Nosotros vamos ahora construyendo este intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza para la media de una población con desviación estándar conocida, o sea, es conocida en la población. Vamos a conocer nosotros sigma. Eso no se nos debe olvidar. Sigma va a ser conocido en la población. Ahí nosotros podemos ocupar la distribución muestral de la media muestral, que es Z. ¿Ya? Eso me sirve, o sea, nuestra distribución normal. Entonces, este intervalo, ¿cierto?, de 1 menos alfa por 100%, ¿cierto?, está construido por el promedio muestral, ¿cierto?, más menos, vamos a escribirlo más largo en la pizarra, como queda más largo. Entonces, el intervalo de confianza, ¿cierto? Para 1 menos alfa por 100%, 1 menos alfa por 100%, ¿para quién? Para la media poblacional. Entonces nosotros necesitamos ver dónde vive, entre qué valores va a vivir. Entonces nos dice que vive, encontramos nuestro estimador puntual, que es el promedio muestral, ¿cierto? Menos el valor del percentil que nosotros encontramos de Z de 1 menos alfa medios o de alfa medios, ¿cierto? Por
el error estándar de nuestra distribución muestral, que sería la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. En el lado derecho, el otro valor va a ser el promedio, ¿cierto? X barra más el valor del percentil, ¿cierto? Más el valor del percentil de 1 menos alfa medios, 1 menos alfa medios por sigma sobre la raíz de n. Entonces eso es más menos, o sea, indica que en el lado izquierdo, ¿cierto? Este valor va a ser nuestro promedio muestral menos esto que está acá. El valor del percentil por el error estándar. Entonces, eso, ¿cierto? Que yo estoy marcando también se llama el margen de error. El margen de error de nuestro intervalo de confianza. Entonces, el margen de error de nuestro intervalo de confianza está denotado por el percentil, que sería, ¿cierto? 1 menos alfa medios o alfa medios por sigma sobre la raíz de n. Eso es el margen de error de nuestro intervalo de confianza. El margen de error. Y acá va a ir, ¿cierto? La distribución que trabajemos. La distribución con, ¿cierto? La desviación estándar propiamente tal, ¿cierto? De la media muestral. Entonces, ¿cierto? También la amplitud, ¿cierto? Del intervalo. La amplitud del intervalo es 2 veces el margen de error. 2 veces el margen de error. Esa, ¿cierto? Va a ser la amplitud del intervalo de confianza. La amplitud del intervalo de confianza. Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto? Nosotros ahora vamos viendo entre qué valores va a vivir. Y este valor, ¿cierto? Esta confianza nos la van a dar. Nos van a decir, ¿cierto? Encuentre el intervalo con un 87% de confianza, un ejemplo. Entonces ahí nosotros tenemos que encontrar, ¿cierto? El percentil que vive bajo esa confianza, que vive bajo, ¿cierto? El 87% de confianza, y ya tenemos que hacer el despeje. El despeje, ¿cierto? Para poder encontrar el percentil, para poder encontrar el valor de nuestra distribución, ¿ya? Entonces, por tanto, si la muestra debe ser, ¿cierto?, aleatoria, el supuesto fundamental que nuestra muestra, ¿cierto?, nuestros datos provienen de una muestra aleatoria de una población normal, y si provienen de cualquier otra población que no sea normal, considerando un tamaño de muestra mayor a 30, podemos seguir ocupando esa distribución normal, ¿cierto?, por el teorema del límite central. Entonces, por tanto, acá vamos a revisar, ¿cierto?, los percentiles de la distribución normal estandarizada 0,1, chiquillos, para todos estos niveles de confianza. Entonces, con el primero, vamos a ir haciéndolo en el R más rápido. Para el primero, ¿cómo tendríamos que encontrar ahora ese Z de 1 menos alfa medios para... Ahí, ¿cierto? Está en la dirección izquierda. Puede ser también, ¿cierto? No le agregué la derecha, ¿cierto? Porque va a dar el mismo. 1 menos alfa medios o Z de alfa medios, ¿cierto? Nos va a dar, ¿cierto? Ahí el mismo valor. Entonces, para poder encontrar para 0,80, ¿cómo lo encontramos? ¿Qué tendríamos que hacer entonces para poder encontrar para un nivel de confianza? Si nos dicen encuentre un intervalo de confianza con 80% de confianza. Entonces ahí, ¿cierto? Nos indican que 1 menos alfa es 0,80. 0,80. ¿Cuánto entonces alfa? ¿Cuánto sería alfa? 0,20. ¿Cuánto sería alfa medios?
sería 0,10, ¿cierto? ¿Y cuánto sería 1 menos alfa medios? 0,90. Entonces, si nosotros, ¿cierto?, queremos encontrar el valor de z, z sería entonces bajo el percentil 90, 0,90. Para la dirección izquierda, para la dirección derecha, 0,10. Tenemos que encontrar z, ¿cierto?, de 0,10. Entonces buscamos, ¿cierto?, 0,90 y nos vamos, ¿cierto?, al R. Nos vamos al R y vamos a encontrar el valor de z, distribuciones, distribuciones continuas, distribución normal, cuantiles normales, y ahí, ¿cierto?, le sacamos 0,975, le colocamos 0,90 y la cola izquierda, en dirección hacia la izquierda, ¿cierto?, la vamos a encontrar y nos da, ¿cierto?, un valor de 1,281552. Vamos a abreviarlo, ¿cierto?, en 1,28, en 1,28, en 1,28. Vamos a colocarlo aquí. Z de 0,90 es igual a 1,28. Entonces, el segundo. ¿Cómo tendríamos que hacer el segundo? ¿Cómo tendríamos que hacer el segundo? Nos piden para un 90% de confianza. ¿Cuánto sería entonces el percentil que vive bajo ese 90% de confianza? ¿Cuánto les da, chiquillos? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Lo mismo, ¿cierto? 1 menos alfa, ¿cierto? Aquí nos están preguntando de z de 0,1 menos alfa. Z de 1 menos alfa. Z de 1 menos alfa. Entonces, ¿cuánto nos da z de 1 menos alfa? Entonces ahí nosotros, ¿qué es lo que andamos buscando? ¿Cierto? Tenemos que encontrar 1 menos alfa, que sería 0,90. Alfa sería 0,10. Alfa medios sería 0,05 y 1 menos alfa medios sería 0,95. Entonces, por tanto, ¿cierto? Tenemos que buscar el percentil 95, entonces acá z bajo el percentil 95 y nos indica que es bajo el percentil 95 el valor, ¿cierto? Lo encontramos en el R, que sería distribuciones continuas, distribución normal, cuantiles normales, y ahí, ¿cierto?, colocamos 0,95 y mantenemos la cola izquierda, le colocamos aceptar y nos da, ¿cierto?, el valor de 1,64. 1,64. Entonces 64, 48, 54 lo cortamos en los dos primeros, que sería 1,64.
el valor, ¿cierto?, que va a acompañar en nuestro intervalo de confianza. Entonces, por tanto, ahí ustedes también lo pueden ir guardando para, en el caso, ¿cierto?, cuando pregunten estos niveles de confianza, nosotros ya tenemos el valor de Z, ¿cierto?, en el caso de que ocupemos nuestra distribución normal, que sea nuestra desviación estándar conocida. Entonces ahí para el 98, 99 y 0,999, ¿cierto? Se los dejo a ustedes de tarea. El 0,95, ¿cuánto nos da el valor de Z de 1 menos alfa medio? Ese lo calculamos delante. ¿Cuánto nos daba? ¿Cuánto nos da el valor de Z con el 95% de confianza? ¿Cuánto nos daba el valor de Z para un 95% de confianza, chiquillos? ¿Cuánto nos daba? 1,96. Muy bien, ¿cierto? Arriba lo sacamos y era 1,96, que se encuentra, ¿cierto? 1,96 desviaciones estándar. Entonces ahí, eso quiere decir el valor que acompaña, ¿cierto?, a nuestro intervalo de confianza. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para la media de la población con desviación estándar conocida. Nos dice ahí, suponga que una máquina de bebidas está calibrada de tal manera que la cantidad de líquido entregado es aproximadamente normal con desviación estándar 0,15 decilitros, ¿ya? De acuerdo a esta información, calcule un intervalo de confianza para la media de la cantidad de líquido entregado basado en una muestra aleatoria de 36 vasos con promedio de 2,25 decilitros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Calcular, ¿cierto?, ese intervalo de confianza. ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo construimos ese intervalo de confianza? Nos están pidiendo, ¿cierto?, bajo una estimación intervalar. Dice, calcule un intervalo de 95% de confianza para la media, ¿cierto?, de la cantidad de líquido. Entonces, basado, ¿cierto?, en una muestra aleatoria de 36 vasos con promedio de 2,25. ¿Por qué acá en este ejemplo es desviación estándar conocida? Porque es conocida en la población. ¿Y por qué es conocida en la población? Porque nos están diciendo arriba que la máquina de bebidas, ¿cierto?, está calibrada de tal manera que la cantidad de líquido entregado es aproximadamente normal, con desviación estándar de 0,15 decilitros. O sea, esa información nos la está entregando en la población. O sea, ese valor es un valor que está en la población. Entonces, lo que está en la letra A, lo que está en la muestra aleatoria de 36 vasos, está el promedio muestral, o sea, está la estimación puntual. Eso se encuentra ahí, pero la desviación estándar es de la población, por tanto es sigma. Por eso acá, ¿cierto?, que lo que debemos realizar es un intervalo de confianza para la media con desviación estándar conocida en la población. Entonces acá lo construimos. Y nos dice el ejemplo, ¿cierto? El ejemplo. Entonces el intervalo, ¿cierto?, de confianza del 95% para la media poblacional. O sea, necesitamos saber la media de toda la población, entre qué valores se encuentran. Y los valores nos lo va a decir, ¿cierto?, los datos calculados a partir de la muestra. Entonces sería el promedio, ¿cierto?, más menos Z de 1 menos alfa medios por
sigma, la desviación estándar conocida en la población, sobre la raíz del tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces acá lo empezamos a construir. Sería, ¿cierto?, el promedio, X barra, el promedio muestral. ¿Cuánto sería, chiquillos? ¿Cuánto sería el promedio muestral, la estimación puntual? ¿Cuánto sería para reemplazarla acá? A través de esa muestra aleatoria de 36 vasos, ¿cuánto me dice que es el promedio? El promedio muestral me dice que es de 2,25 decilitros. Entonces el promedio muestral, ¿cierto?, es de 2,25. 2,25. Más menos z de 1 menos alfa medios. Este valor, ¿cierto?, nosotros lo encontramos ya. Con 95% de confianza es 1,96. Tenemos el valor de z, ¿cierto?, multiplicado por sigma. La desviación estándar conocida nos dice que es 0,15, ¿cierto? 0,15 decilitros sobre la raíz del tamaño de la muestra, ¿cierto? La raíz de 36, que sería 6, ¿cierto? La raíz de 36, que sería 6. Entonces, por tanto, ¿cuánto nos da, cierto? 2,25 más menos el margen de error. ¿Cuánto nos da el margen de error? 1,96 por 0,15, calcúlenlo. ¿Cuánto da 1,96? 1,96 por 0,15 dividido en 6. Dividido en 6. Nos da un margen de error de 0,049. Un margen de error de 0,049. Vamos a ocupar la otra pizarra. Entonces acá lo vamos a terminar. Un intervalo de confianza del 95% para la media. La media de la cantidad de líquido, ¿cierto?, es 2,25. Me dice que ahí es más menos 0,049. Más menos 0,049 nos dio el margen de error de nuestro intervalo de confianza. Entonces en el lado izquierdo va a ser nuestro estimador puntual menos el margen de error, ¿cierto? Va a ser 2,25 menos 0,049. Nos da 2,201. Nos da 2,201 y hasta 2,25 más, ¿cierto? 2,25 más 0,049. Entonces vive 2,299. Entonces, por tanto, ¿cierto? Por tanto, la media de la cantidad de líquido, la media de la cantidad de líquido, la media de la cantidad de líquido se encuentra entre 2,201 a 2,299 decilitros con un 95% de confianza. Con un 95% de confianza. Con esa confianza, ¿cierto?, nosotros decimos que la media
se encuentra entre esos valores, entre 2,201 y, ¿cierto? 2,299 y 2,299 decilitros con un 95% de confianza. Entonces, por tanto, en la letra B nos dice, un intervalo de 90% de confianza será más ancho o más angosto que el calculado en la parte A. Entonces, a medida que va disminuyendo la confianza, el intervalo se va haciendo cada vez más angosto. A medida que aumenta la confianza, el intervalo será más ancho o más amplio, ¿ya? Entonces, por tanto, calculamos el intervalo de 90% de confianza. Entonces acá, ¿cómo tendríamos que construir ese intervalo de 90% de confianza? ¿Cómo lo tendríamos que construir? En la letra B, chiquillos. Vayan diciéndome ustedes, ¿cómo lo construimos? Un intervalo de confianza del 90%, ¿cierto? Para la media poblacional. Entonces acá sería X barra, que sería 2,25, ¿cierto? Más menos Z con 90% de confianza. ¿Qué valor tomaba Z con 90% de confianza? Tomaba el valor de 1,64, que lo calculamos, ¿cierto? En la diapositiva, ¿cierto? Anterior. En la diapositiva anterior calculamos, ¿cierto? 1,64 con el 90%, ¿cierto? De confianza. 1 menos alfa, 0,90, ¿cierto? Y encontramos el percentil 0,95 con un 90% de confianza. Entonces, por tanto, es 1,64 y lo multiplicamos por 0,15, ¿cierto? El error estándar sobre 6, que sería la raíz de 36. Entonces ahí, ¿qué le va pasando al margen de error? 2,25 más menos, ¿cierto? El margen de error sería 1,64, ¿cierto? Ahí nos cambia el margen de error, 1,64 por 0,15 dividido en 6. Entonces nos da 0,041. 0,041. Entonces, por tanto, ¿cierto? El margen de error se fue haciendo más pequeño, ¿cierto? Y por tanto, el intervalo, ¿qué le va a pasar al intervalo? 2,25 menos 0,041, 2,25 menos 0,041, 2,209, 2,209 a 2,25 más 0,041, que sería 2,291. 2,291. Entonces, por tanto, ¿cierto? El intervalo de confianza con el 90% se encuentra entre la media de la cantidad de líquido, ¿cierto? La media de la cantidad de líquido por tanto, la media de la cantidad de líquido se encuentra en el intervalo
2,209 a 2,291. 2,209, 2,209 a 2,291, ¿cierto? Y decilitros con un 90% de confianza. Con un 90% de confianza. Ahora, con esa confianza, ¿cierto? La media se encuentra en ese intervalo. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros, porque les dije delante que calcularan el margen de error. El margen de error, ¿cierto? Es 0,041, ¿cierto? Y la amplitud del intervalo con 90%, ¿cierto? Va a ser 2 por la amplitud del intervalo va a ser 2 por 0,041 con 90% de confianza. 90% de confianza. Entonces, la amplitud, ¿cierto?, del intervalo es 2 por 0,041, que sería 0,082. 0,082. Y la amplitud, ¿cierto?, del intervalo con 95% de confianza, 2,0049, el margen de error que nos dio anteriormente, si mal no me equivoco, 0,049, ¿cierto? 2 por 0,049 nos da 0,098. 0,098. Eso es, ¿cierto?, con 95% de confianza. Entonces, ¿cierto?, ahí nosotros demostramos que efectivamente el intervalo va, ¿cierto?, se va haciendo cada vez más angosto cuando la confianza va disminuyendo. Cuando la confianza aumenta, el intervalo, ¿cierto?, es más ancho, más amplio, ¿ya? Entonces, de esa forma uno lo va demostrando. Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? Por lo menos yo no, profesora. Ya, muy bien. Vamos a continuar con el C. ¿Qué nos dice la letra C? Con esto vamos a terminar por Teams. Dice, ¿qué tamaño de muestra necesitaría si quisiera obtener un margen de error para un intervalo de 95% de confianza sea 0,02? O sea, ¿qué tamaño de muestra, cierto, debería obtener entonces? Entonces, nosotros a través del margen de error podemos encontrar, cierto, el tamaño de muestra. Entonces, ¿cómo? ¿De qué forma, profe? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cuál era la fórmula del tamaño? ¿Cuál era la fórmula del margen de error? ¿Cómo encontrábamos nosotros el margen de error, chiquillos? El margen de error, ¿cierto? Era el valor de z, ¿cierto?, de la distribución bajo el percentil 1 menos alfa medios por sigma, ¿cierto? Por sigma sobre la raíz de n. Entonces, por tanto, ¿cierto? Nosotros podemos encontrarlo. Nos dice ahí que el error, ¿cierto?, por sigma, el margen de error por la raíz de n es igual a ¿quién? A z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar, ¿cierto? Y la raíz de n sería igual a ¿quién? Al valor del percentil
de 1 menos alfa medios por sigma, ¿cierto? Sobre el error, el margen de error. Y nosotros tenemos que encontrar ahora n, no la raíz de n, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda ahí cuando nosotros elevamos al cuadrado, chiquillos? Nos queda el tamaño de muestra. Entonces ahí nos queda, ¿cierto? N, el tamaño de muestra, igual a ¿quién? A el valor de z, ¿cierto? De 1 menos alfa medios, elevado al cuadrado, multiplicada por la desviación estándar conocida, elevada al cuadrado, sobre el margen de error, elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahí. Luego nos dicen, ¿cuál sería entonces el tamaño de muestra que se debe obtener? ¿Cuál sería el tamaño de muestra que se debe obtener para un error de 0,02, un margen de error y un nivel de confianza de 95%? Para el 95% de confianza, ¿cuánto era el valor que teníamos que nosotros encontrar? 1,96 era z, ¿cierto? 1,96 al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por 0,15 al cuadrado, ¿cierto? La desviación estándar, y sobre 0,02 al cuadrado. 0,02 al cuadrado. ¿Cuánto nos queda? Calcúlenlo. ¿Cuánto nos queda el tamaño de muestra? ¿Cuánto nos queda el tamaño de muestra? Escribí un número grande, profesor. ¿Cuánto te dio? 9660.26. No, algo hiciste mal. 216,09. Sí, 216, muy bien. 216,09. Pero como nos hablan, ¿cierto? Necesitamos saber cuántos vasos. Entonces lo aproximamos al siguiente. Para no perder información, se aproxima 217, ¿cierto? Entonces nos quedan 217 vasos. ¿Ya? 217, ¿cierto? Es lo que nos están preguntando. ¿Qué tamaño de muestra necesitaría? Entonces necesitamos, ¿cierto? 200, aproximadamente 217 vasos. 217 vasos. Nunca ustedes lo dejan, ¿cierto?, el tamaño de muestra en un decimal, sino que siempre se aproxima al entero siguiente, ¿ya? Para no perder información, no dejarlo, cortarlo en 216, porque ahí perderíamos información. Entonces lo dejamos siempre en el entero siguiente, 217. Lo ideal en la muestra es recabar lo máximo posible que podamos nosotros rescatar, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, chiquillos? Por mi parte, nada, profe. Ya, entonces el próximo miércoles vamos a terminar con la distribución T de student, ¿ya? Vamos a a terminar esta materia, ¿cierto? Y vamos a hacer ejercicios con la T de student. Ahí.
Ahí. Entonces, vamos a continuar con esta parte, el intervalo para la media con desviación estándar desconocida en la población. Entonces, ahí cuando hablamos de desconocida, nosotros debemos ahora trabajar con otra distribución. Ya no nos sirve la distribución normal, no nos sirve el estadístico, ¿cierto? Z, para poder, ¿cierto?, trabajarla porque la desviación estándar es desconocida. Entonces tenemos que estimarla a través de la desviación estándar muestral. Y la desviación estándar muestral la trabaja la distribución T de student, ¿ya? T de student. Entonces la vamos a ver el miércoles. Vamos a terminar y de esta ustedes en el trabajo autónomo que pueden hacer, ¿cierto? En el trabajo autónomo que pueden ir realizando, pueden hacer, ¿cierto? El 1, pueden hacer, ¿cierto? El 2 con desviación estándar conocida, ¿cierto? La número 3 también es la desviación estándar conocida en la población. La 4 es desconocida, ¿cierto? La 5 es desconocida. Entonces la 4 y la 5 la vamos a dejar para el miércoles. Pero ustedes en el trabajo autónomo pueden hacer el 1, el 2 y el 3 mientras. Ya en el trabajo, cualquier duda me lo van consultando. ¿Ya, chiquillos? Entonces nos vemos el próximo miércoles por Teams nuevamente. Y por chat quedo con ustedes hasta las 12:55, acompañándolos para el trabajo autónomo. Hagan el 1, el 2 y el 3 de los ejercicios que están en la guía, en la diapositiva, ¿ya? Y en la guía también, si alcanzan, rescaten algunos que tienen desviación estándar conocida. Me van consultando. Si tienen dudas, me dicen, profe, esto es con desconocida o conocida. Entonces yo les pregunto, ¿qué creen ustedes? Entonces ahí ustedes me dicen la respuesta que creen, ¿cierto? Y ahí la correcta, si es correcta con la normal, la continúan haciendo. Si no, todavía la TED Student no se metan a la TED Student todavía. La vamos a ver el miércoles. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles por Teams, si Dios quiere, nuevamente. Profesora, Sí, la prueba entonces de Docia para este martes que viene. no me han dado respuesta. Me tienen que mandar un correo. Mándenme un correo. Si no se colocan de acuerdo, lo que yo le he comentado a un alumno es que me decía que hasta el momento todavía no se colocaban de acuerdo. Entonces, si de lo contrario, tendría que tomárselas el 12, en horario de clase, en ese horario a las 8:30, porque si no pueden, ¿cierto? Algunos no pueden el martes, pueden el sábado, otros pueden el otro día y no pueden el martes. Entonces, para poder, ¿cierto?, tomárselas el 12, el miércoles 12 en horario de clase, a las 8:30, el miércoles a las 8:30. Y él les daría de 8:30 hasta las 12 para hacer esa prueba recuperativa, o sea, perdón, la prueba 2 antes de la recuperativa, que es la recuperativa el jueves 13. Entonces me tienen que mandar un correo, ¿cierto? Y mándenme la firma de todos los que se adherieron a la paralización, todos los que la van a rendir, todos los que se adherieron a la paralización, ¿cierto? Los que la rindieron no, pues los que la rindieron, ¿cierto? Ya la rindieron, pero los que se adherieron a la paralización, ahí mándenme una lista, ¿cierto? Con la firma que la van a rendir el martes tanto. El martes puede ser este martes, puede ser el próximo martes, el martes también 28, el martes 4 también puede ser. O sea, el martes que puedan, ustedes me indican, profesora, la prueba, me mandan la lista, ¿cierto? Con la firma de todos los que se adherieron y me dicen para qué fecha. Ya en el caso que no se colocan de acuerdo, igual me mandan el correo y me indican que efectivamente no se lograron colocar de acuerdo y que por tanto queda para el 12, que es la fecha máxima que ahí se podría tomar, el, el 12 de agosto.
porque después ya la otra semana viene el examen. Entonces, ahí para que ustedes, los que se adherieron a la paralización, queden listos, ¿cierto? Y rindan su prueba. Entonces, ahí ustedes me avisan. Si en estos días se logran colocar de acuerdo, firman digitalmente, la firma digital. Uno se encarga de recolectarla a través del correo del curso. Me la pueden mandar también, ¿cierto? O a través de la firma, ¿cierto? Uno se encarga de corroborarla o a través del correo de un alumno o del correo del curso, ¿cierto? Me la pueden mandar, la lista. ¿Ya? Profe, disculpe, Sí, ¿usted para cuándo cree que pueden estar las notas de la prueba 2? Considerando las que ya la eh, hicieron y las que la van a hacer ahora. Más o menos. las notas de la prueba que le hicieron, de los chiquillos que le hicieron, yo creo que van a estar para finales de esta semana. Ok. Sí, y los que ahí no le hicieron, tienen que estar después cuando la reviso, cuando la rindan. Cuando después, cuando la rindan, ¿cierto? Ahí en esas finales de esa semana que la rindan, ahí tendría que tener las notas de los que se adherieron a la paralización. Si me dicen, profe, para el martes 4, para el 28 o para el 12, ¿cierto? En esa semana del 12 tienen que estar también las notas de la prueba 2 para los que se adherieron a la paralización. Gracias. Ya, ya chiquillos, ¿otra duda? ¿Ninguna? Ya. Entonces me quedo con ustedes por el chat y por Teams la grabación queda hasta acá. Que estén muy bien, chiquillos. Realicen los ejercicios, ya, realícenlo. Me van consultando cualquier duda. Quedo acá hasta las 12:55 con ustedes. Cuídense mucho, chiquillos. Chao. Chao, profe.